Separar los hechos de lo que es la especulación. Se encuentra con nosotros un experto en la materia, el abogado de inmigración Jorge Gavilanes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias, Mariela. Bueno, como vimos en el informe, el gobierno no está tratando de buscar activamente a esos niños. Hay un grupo de personas que dicen, bueno, estos niños están con personas que son familiares, pero en este último dato que reveló la periodista, hay niños que pasaron a estar a manos de los traficantes de seres humanos. Así es, y quizás ese es el punto más preocupante de todo esto. Es verdad, puede ser que haya muchos de estos niños, de estos 1.500 que están desaparecidos porque el gobierno ha pedido récord o control de quién es con quién están, y eso se debe, aparte del informe que se ha escuchado, es que se debe a que algunos de los niños pasan a vivir con otros familiares, o los familiares mismos con los que a quienes se les entregó se mudan y no reportan con quién están, y entonces ya el gobierno deja de seguir, darle un seguimiento exacto de qué está pasando con estos niños. Pero lo más preocupante es que sí, hay niños que han terminado con personas que están abusando de ellos, no solo sexualmente, pero abusando, poniéndolos a trabajar, poniéndolos en condiciones que quizás están en riesgos de su propia salud, o que no están recibiendo educación, no están recibiendo medicamentos, etcétera. Entonces es bien preocupante esta situación. ¿Y hay algún recurso legal para los padres de estos niños que están en otros países para que los puedan encontrar o no? ¿O es una cosa tan difícil? Ahí quizás es un punto más difícil. Si ni siquiera el gobierno sabe dónde se encuentran estos niños, para un padre que está fuera del país, que no tiene ningún tipo de conocimiento, no tiene ningún tipo de autoridad aquí en los Estados Unidos, para poder encontrar a sus hijos van a ser bien difícil. Y eso es lo que realmente nos lleva a que todos estos, hemos visto que el Congreso que está haciendo estas preguntas y qué está pasando, se está interesando en esta situación. Entonces eso es lo más importante de lo que está ocurriendo ahorita, Mariela, porque puede ser que en muchos de estos casos no esté pasando nada, que los niños estén bien, pero no importa, si solo hay un niño, si solamente es un niño que está en peligro, es un problema, y necesitamos entonces ver qué es lo que está ocurriendo y qué cambios se deben hacer para que no vuelva a suceder. Wow. Y hay personas que están recurriendo a abogados de inmigración como ustedes para ver si pueden encontrar a los niños, si hay algún recurso. ¿Ustedes han visto casos de personas que hayan llegado a sus oficinas con esto o no? Por el momento no hemos visto personas que lleguen a nuestra oficina, y quizás es algo que está ocurriendo, que es muy nuevo y se está dando a la luz recién en estos últimos días. Es realmente cuando hemos visto estos informes y realmente los números. Quizá antes de esto nos imaginábamos que habían personas que el gobierno había perdido el rastreo, porque es bien fácil. Lo que sucede es que en la frontera estos niños llegan y dicen, tengo este familiar o tengo este conocido. No tiene que ser familia, y el gobierno lo que hace es que le manda papeles a esta persona, a este adulto, y no tiene que ser una persona documentada tampoco. Entonces llenan los papeles, los mandan de regreso y ellos mandan el niño. Wow. Y quizá en muchos casos hasta ahí llega el rastreo. Increíble, increíble. Jorge, quería hablar también contigo de otro caso que ha tenido relevancia a nivel nacional, y es que ustedes representaron a una mujer transgénero que se llama Estrella Sánchez, y ustedes fueron exitosos en en representarla en su caso de asilo político. Cuéntanos un poquito, porque muchas personas pensaban que ese caso era bien difícil de poder ganar. Sí, ha sido un caso bien complicado, y estuvo involucrada la firma también, una firma aquí local en Atlanta, que la representó de una manera pro bono, o sea, gratuitamente. Entonces, estos abogados lo que han hecho es que no se dieron por vencidos, y en muchos casos eso es lo más difícil. El caso de ella empezó en el 2012, cuando ella llegó a los Estados Unidos. O sea, tenemos ya 6 años desde que empezó este caso, y recién la semana pasada le aprobaron el caso de asilo. Durante este periodo de 6 años, no solo ella sufrió abuso en las cárceles migratorias, pero también tuvo que pasar por varias apelaciones, llegando hasta la Corte de Circuito del 11º Distrito para poder pelear su caso. Estas cortes de apelaciones continuaban rechazando la decisión del juez aquí en Atlanta, en Georgia, y diciéndole que había cometido errores, que no estaba realmente dándole la oportunidad de que ella presentara toda la evidencia, y no considerando toda la evidencia que se había presentado. Entonces hubieron 3 o 4 apelaciones en este caso en el transcurso de 6 años, y por fin el juez aceptó que merecía ella el asilo. Wow, es increíble. Además, es un caso que lo amerita, porque ellas con la condición de transgénero en muchos países latinoamericanos corre en peligro su vida. Así es, y lo que decía el juez es que en México se ha dado que han habido cambios a la ley. Entonces lo que dice el juez es, bueno, ya México ha hecho cambios para proteger a personas como ella, como Estrella,
Pero el problema es que en muchas situaciones, a causa de este cambio